¿Sabes que las Islas Canarias fueron ocupadas por marinos y misioneros mallorquines a partir del año 1352? ¿Te han explicado de dónde nace el título de Islas Afortunadas? ¿Y cómo con la llegada de los mercenarios franceses y las tropas castellanas desaparecieron los 12 menceyes y sus gobernantes siguieron el mismo camino? Unos en combate, otros vendidos como esclavos y otros regalados a las cortes de Viena y París para ser exhibidos como ejemplares con unas peculiaridades raciales particulares. Uno de los problemas de la historia de España, en la Edad Media, es que considera a los juglares anónimos como historiadores. Menéndez Pidal construyó otro Quijote con un texto anónimo, el poema del mío Cid, escrito por un juglar desconocido. Luego continúa su historia con cronistas fieles a sus monarcas, describiendo lo más conveniente y ocultando la verdad y, para mayor barbaridad, confunde a los godos, gentes procedentes del norte de Europa, con los hispanoromanos, por ejemplo en la falsa batalla de Covadonga, y a los musulmanes o bereberes los llama árabes, que solo son los nacidos en Arabia, para crear la cuna de una España que no nacerá hasta después del año 1812, con la Constitución de Cádiz. Como afirma el historiador Henry Kamen, a partir del siglo XIV Castilla se convierte en España, y todo lo que sucede fuera de ella son anomalías o cuestiones internas de extranjeros. Recordemos que Antonio de Nebrija puntualizó a la reina Isabel la Católica al presentarle su gramática castellana. Todo el que no hable esta lengua es un extranjero. Y así se levantó la veda. En efecto, la navegación en el Mediterráneo eran cosas ajenas antes de los reyes católicos, ya que su diminuta potencia naval era gobernada por marinos gallegos y vascos. En cambio, hoy ya sabemos que navegantes y comerciantes mallorquines, que ya disponían de un consulado del mar propio, entre los años 1336 y 1343 ya visitaban las Islas Canarias. Las primeras incursiones documentadas llevan la fecha de 1340 y se realizaron con unas embarcaciones rudimentarias pero que navegaban magníficamente, llamadas cocas, las cuales lucían nombres como Santa Magdalena o Santa Creu, y eran barcos propiedad de negocios familiares dedicados al transporte marítimo o se dedicaban a explorar territorios desconocidos, apoderándose del ganado que encontraban. Un día la noticia de la visita de mallorquines a las Canarias llegó a Roma y el Papa Clemente VI decidió que era necesario crear un Principado de la Fortuna, del que se derivará lo de las Islas Afortunadas, y, dado que la noticia llegaba de Castilla, encomendó a un hijo de Alfonso X el Sabio, llamado Luis de la Cerda, la conquista del archipiélago. Pero ya sabemos que su tío Sancho IV de Castilla les persiguió y se tuvieron que refugiar en la corona de Aragón para salvar la vida, por lo que la conquista castellana de las Afortunadas se aplazó más de un siglo. No obstante, los mallorquines continuaron sus visitas a las Canarias y el mismo pontífice, 10 años después, 1351, creó el Obispado de la Fortuna con sede en el Teide, Tenerife. Allí acudieron 30 misioneros mallorquines a bordo de las naves de Joan Doria y Segarra, que se dedicaban a la exportación de productos insulares y a la importación de frutas y ganado canario. Gracias a las investigaciones de Antonio Romeu de Armas en el archivo de la Corona de Aragón, hemos conocido que el rey Pedro IV de Aragón, que había depuesto a su pariente lejano Jaime III, por cuestiones que no conciernen al tema que estamos tratando, no por ello abandonó las cuestiones mallorquinas, entre ellas los viajes a las Canarias. Romeu de Armas ha encontrado un documento del rey Pedro IV enviado al capitán de navío Arnaldo Roger, en el que anima al marino a conquistar las Canarias y le dice: «Si lográis adquirir las dichas islas o alguna de las mismas, las tendréis en feudo del rey de Aragón». A continuación, el marino recibió plenos poderes de gobernador para conseguir sus objetivos, pero la historia y los documentos guardan silencio hasta la aparición de otro informe con fecha 1366. Aquí, Romeu de Armas nos informa que en ese año se preparó una expedición militar mallorquina debido a la llegada a las Islas Canarias de una petición de ayuda ante la presencia de un poder político extraño. ¿Un nuevo adversario? ¿Génova, Pisa, Venecia o Castilla? No se sabe, pero Pedro IV reacciona con su habitual contundencia y nombra a don Joan de Mora, respetable caballero de Palma,
titular de una importante vida entregada al servicio de la corona mallorquina entre 1305 y 1385, donde fue veguer de los molinos de la ciudad y responsable del mantenimiento de los castillos del rey. Pues bien, Joan de Mora, antes de partir, recibió todo lo que necesitaba su galera para recuperar la paz y el orden en las Canarias, incluyendo armas, aparejos y velas que deberá devolver a la corona en perfecto estado y, aunque no se conocen los detalles de su viaje, es un hecho probado que regresó para recibir las mercedes reales al haber obligado a evacuar las posiciones al desconocido intruso. Pero el final de siglo está cercano y el futuro no era halagador para las Islas Afortunadas. Pronto llegaron los mercenarios y los marineros castellanos, los combates y la desaparición de los 12 menceyes. En efecto, en el año 1402 llega a Lanzarote el normando Jean de Bettencourt y Gadifer de la Salle, nacido en Poitou y mercenario de profesión. Primero lo encontramos en la Guerra de los 100 años, en el grupo de nobles franceses que luchan en el ejército inglés contra Carlos V de Francia y en 1372 cambia de bando y participa en el ejército francés de Felipe II de Borgoña. 2 años después, en 1374, es nombrado capitán de una compañía del duque de Berry que participa en la toma de la fortaleza de Lusignan, acción por la que recibe el nombramiento de camarero del duque. A continuación, se le pierde la pista y vuelve a aparecer en calidad de evangelizador y conquistador de las Canarias, siempre en 1402 y en compañía de su socio Jean de Bettencourt, el cual posee la autorización real de Enrique III el Doliente, rey de Castilla, para procurar el acomodo en las islas de colonos normandos. Como acostumbra a suceder, aparecen divergencias entre los socios y Gadifer consigue la mayor parte de la colonización en El Hierro y Fuerteventura, mientras Bettencourt se encuentra en Castilla, visitando al monarca. El regreso a las Canarias de Jean y su poca fortuna en el resto de las islas hace que Gadifer acuda a Castilla para conseguir el reconocimiento por su labor del rey castellano, pero Enrique III el Doliente se niega a acceder a sus deseos. Gadifer, defraudado, fallece en Bigorre, solo y arruinado, en 1422. Por su parte, las Canarias no se convirtieron en un reino, dado que su conquista no fue una decisión del monarca de Castilla. Por lo tanto, cuando la iniciativa procede de particulares, la conquista se considera un señorío. Además, en realidad, tampoco era el fin principal la evangelización, como han querido señalar los historiadores oficiales próximos a la Iglesia. En realidad, el asunto de los colonos normandos era una cortina de humo, ya que el fin cierto era la puesta en marcha de la explotación de un liquen llamado la horchila, Rochella canariensis, una planta tintórea que produce una sustancia de color rojo utilizada desde los tiempos de fenicios, cartagineses y romanos para teñir de color púrpura las togas del más alto rango social, de la dignidad de la realeza y de aquellas indumentarias que utilizaban los más altos cargos de la administración religiosa y civil. Pronto el teñido se amplió a alfombras, cortinajes, vestidos y tapizado del mobiliario. La horchilla, Rochella canariensis, es un liquen productor de tinte gracias a su contenido en orceína, una sustancia de color rojo. Como planta tintórea fue utilizada desde la antigüedad por las clases de más alto rango social, ya que el color púrpura representaba la dignidad de la realeza y de los cargos de la administración civil y religiosa. Se usaba para teñir la vestimenta de estas personas en el tapizado del mobiliario, cortinaje y las alfombras palaciegas. La isla de La Gomera destacó como principal productora de horchilla, rivalizando incluso con la histórica producción de Cartago, beneficiándose del comercio durante la hegemonía romana en el Mediterráneo. Hasta 1488, en La Gomera convivían europeos y guanches, aunque pronto surgieron tensiones por los abusos de los primeros, lo que provocó una rebelión sofocada mediante una dura conquista. Castilla, por entonces, ya exploraba activamente la apropiación de territorios. En 1477, Isabel I inició la conquista del realengo, comenzando por Gran Canaria, la más extensa e integrada. Lo que no previó la reina fue la complejidad del sistema político indígena basado en la figura del mensei, con autoridad plena. La resistencia fue fuerte y no concluyó hasta la caída del último reducto en Ansiete, 5 años después. Con la experiencia de Gran Canaria,
Alonso Fernández de Lugo recibió autorización para la conquista de Las Palmas en 1492. Usó el engaño para capturar al Mensei Tanausú, logrando la rendición guanche en un año. Luego se dirigió a Tenerife, más poblada y organizada, dividida en 9 territorios, cada uno gobernado por un Mensei. Gobernó a Caimo, Mensei de Tacoronte, Atguaxoña, Mensei de Abona, Añaterbe, Mensei de Guimar, Betsenugia, Mensei de Tahora, Bencomo, padre, Mensei de Tahoro, Bento, hijo, Mensei de Tahoro, Benejaro, Mensei de Anaga, Pelicar, Mensei de Icot, Pelinor, Mensei de Adeje, Atbitocape, Menkei de Adeje, Romen, Mensei de Daute, Tegeste, Mensei de Tegeste. La mayoría de caciques o menceyes desaparecieron en enfrentamientos armados o fueron regalados a otros monarcas para ser exhibidos en alguna corte como la de Viena por sus características físicas particularmente atractivas. La primera batalla se libró en Acentejo, donde los guanches resultaron vencedores. Siguió un periodo de guerra de guerrillas hasta la llegada de refuerzos desde Castilla. Con infantería, caballería y artillería se desarrollaron la batalla de Aguere y la segunda de Acentejo, con clara victoria castellana. La conquista concluyó en 1496 con la paz de los Realejos, aunque algunos grupos de guanches alzados continuaron resistiendo. El 7 de diciembre de 1526, Carlos I y la reina Juana crearon mediante real cédula el Tribunal de Apelación en Gran Canaria, sustituyendo la autoridad de la Cancillería de Granada. Esta institución evolucionó hasta convertirse en una forma de gobierno canario entre 1556 y 1625, cuando el conde duque de Olivares envió al marqués de Valparaíso como comandante general. Desde finales del siglo XV, las islas dependieron directamente de la corona de Castilla, manteniendo un sistema feudal dominado por la nobleza. Las reformas liberales de las Cortes de Cádiz entre 1810 y 1814 abolieron los señoríos y transformaron la economía y la sociedad isleña. Sin embargo, la redistribución de tierras fue limitada y muchas élites conservaron su poder. La crisis del comercio de exportación. Durante los siglos XVII y XVIII, la economía de Canarias se basó en la exportación de productos agrícolas como el azúcar, el vino y la cochinilla. Pero en el siglo XIX, esta estructura entró en crisis por varias razones. Competencia internacional. El azúcar de las colonias americanas desplazó al canario en los mercados europeos. Guerras y bloqueos. Los conflictos napoleónicos y en América Latina alteraron las rutas comerciales. Fin del monopolio colonial. La independencia americana eliminó los privilegios comerciales del archipiélago. Crisis de la cochinilla. Los tintes sintéticos redujeron su demanda a mediados del siglo XIX. Ante esta situación, Canarias inició una diversificación económica que, con el tiempo, dio paso a sectores como el turismo. Canarias ante las guerras napoleónicas y la independencia americana. En las guerras napoleónicas, 1803 y 1815, Canarias se mantuvo leal a la Junta Suprema Central y apoyó la resistencia contra Francia con voluntarios y recursos. La Royal Navy utilizó las islas como base, reforzando el comercio anglo-canario. Muchos canarios emigrados a América, especialmente a Venezuela, Cuba y Puerto Rico, participaron en ambos bandos de las guerras de independencia. Canarias sirvió como centro de reclutamiento realista, pero también albergó simpatías por las causas emancipadoras. La independencia americana supuso para Canarias la pérdida de mercados tradicionales y una creciente dependencia de la metrópoli y potencias extranjeras, dejándola en una posición periférica en la nueva España liberal. Conclusión. Estos procesos marcaron el inicio de la modernización del archipiélago en los siglos siguientes. La otra historia de España también se encuentra en las páginas de La Vanguardia de Barcelona. Esta es una entrevista muy particular, publicada con la autorización escrita de sus autores. Pedro L. Llúfera, abogado y novelista, tengo 59 años, soy de Barcelona. Soy abogado y escritor de novelas históricas. Estoy casado y tengo 3 hijos, 31, 28 y 23. ¿Política?
Soy socialdemócrata y creo más en personas que en ideologías. Soy agnóstico. Me apasiona estudiar pasajes de la historia. Víctor Amela. Ima Sanchís. Lluís Amigüet. Entrevista publicada en La Vanguardia. Colgaban a los guanches boca abajo y los esclavizaban. El último Mencey, llamado Yúfera, se levanta cada día a las 4 de la madrugada para escribir, antes de incorporarse a su despacho de abogado hacia las 9 de la mañana. Su pasión por la historia y su empeño narrativo le ha llevado a publicar las novelas El milagro de las abejas y, ahora, El último rey de Tenerife, Stella Maris, en la que urde una trama de intrigas y peripecias con dos personajes ficticios, uno de ellos abogado, el oficio tira, para reconstruir los días de 1496 en que fue sometida la isla de Tenerife, la última de las Islas Canarias conquistadas por los españoles bajo los reyes católicos. Ojo, solo Isabel reinaba en Castilla. Don Fernando II de Aragón nunca fue coronado rey de Castilla por las Cortes de Castilla, ni las ciudades alzaron los pendones por don Fernando. Solo fue gobernador en ausencia de la reina. Lo de Fernando V de Castilla es una patraña de la historia de España oficial en el régimen anterior. Sin tomar partido emerge una crónica amena, un retrato emotivo del drama de aquellos últimos guanches. ¿Qué sabemos de los guanches? Muy poco. Eran los aborígenes de las Canarias al conquistarlas los españoles durante el siglo XV. Y, curiosamente, no sabían navegar. ¿No? Eran agricultores y ganaderos, vivían en chozas y cuevas, y cada clan tenía su rey. ¿Qué hicimos con ellos? Exterminarlos en sucesivas batallas y también con la enfermedad de la modorra. ¿Qué enfermedad es esa? Misteriosa. Sus síntomas eran vómitos, pústulas y un raro sopor que los conducía a la muerte. Muchos también se suicidaban despeñándose por barrancos porque sabían lo que les tocaba si los apresaban. ¿Qué? Varios miles de guanches fueron vendidos como esclavos en la península, sobre todo en mercados de Sevilla y Valencia. No sabía eso. En la iglesia de San Miguel de Almazán, en la provincia de Soria, una placa recuerda que allí fueron bautizados los últimos menceyes. ¿Menceyes? Así se llamaban los reyezuelos guanches de Tenerife. Apresados, rindieron pleitesía a los reyes Fernando e Isabel. El Mencey de Icod fue regalado por los reyes católicos al embajador de la República de Venecia. ¿De dónde proviene la voz guanche? Es una palabra aborigen. Guan significa hombre y Achinech era la isla de Tenerife, así que guanche es hombre de Tenerife. ¿De dónde llegaron? No se sabe. Probablemente de poblaciones norteafricanas, parientes de los bereberes, quizá empujados por la desertización del Sáhara y por fenicios y romanos desde el siglo VI a.C. Y otra cosa son las leyendas. ¿Qué nos dicen? Que las Canarias serían la porción de tierra que quedó emergida tras el hundimiento de la mítica Atlántida. ¿Por qué le interesan a usted tanto? Precisamente por su desconocimiento y porque fueron víctimas de los colonizadores españoles poco antes de la conquista de América, de la que sí hay muchas crónicas. ¿Y no tenemos crónicas de la conquista de Canarias? Pues no, y si hubo alguna desapareció, y con eso juego en mi novela. ¿Cómo fue aquella conquista insular, sangrienta y larga, desde 1402, Lanzarote hasta 1496, Tenerife? Allí coexistían varios menceyatos y hasta 1594 no habrá un libro sobre las islas, Historia de Nuestra Señora de Candelaria, de Fray Alonso de Espinosa. ¿Qué nos cuenta? Costumbres de los guanches y de su cristianización, con la aparición de la imagen de la Virgen en 1392, hallada por dos guanches. Cuénteme alguna de esas costumbres. Cuando fallecía un mencey, se reunía el tagoror, consejo formado por nobles y ancianos para designar a un hermano como sucesor. Le acercaban a los labios un hueso humano. ¿Un hueso? Del esqueleto de un ancestro fundador del linaje para formular este juramento. Agoñe Yacorón Iñatzacaña Chacoñamet. ¿Qué significa? Juro por el hueso de aquel día en que te hiciste grande. ¿Qué le une a usted a Canarias? Mi suegra, que hace años me regaló los 2 tomos de noticias de la Historia General de las Islas de Canaria, Historias y Leyendas Guanches, escritas por José de Viera y Clavijo en 1763, y me fascinó. Decidí novelar la historia de la lucha del último mencey, Bencomo, rey aborigen tinerfeño,
Su cabeza cortada fue clavada en una pica para que todos la vieran pudrirse. Papel destacado en la conquista de Tenerife tuvo la dama castellana Beatriz de Bobadilla, cual fue amante del rey Fernando el Católico y de Cristóbal Colón. Además, fue sobrina de la conocida dama de honor de la reina Isabel I de Castilla, que también se llamaba Beatriz de Bobadilla, marquesa de Moya. No está mal. Desterrada a la isla de La Gomera, la dama recibía la visita galante de Colón desde el primero de sus viajes a América. Sería conocida como la Dama Sangrienta, dada su afición a elaborar venenos a partir de la herboristería natural, con los cuales fallecieron primero Pedro Girón, prometido de la futura reina Isabel I de Castilla, y años más tarde Juan Pacheco, marqués de Villena. Como explico en el siguiente capítulo, ambos abandonaron este mundo por la misma enfermedad tóxica, fabricada por la misma persona, mencionada en el párrafo anterior. ¿Por qué ese apelativo? Colgaba a los guanches boca abajo y también vendió a muchos, y se casó con el conquistador de Gran Canaria, La Palma y Tenerife, Alonso Fernández de Lugo, que hacía igual, vender guanches. Obligados a bautizarse bajo la amenaza de ser convertidos en esclavos, en una ocasión convocó a muchos en una iglesia y allí los apresó antes de que pudiesen bautizarse, y así los vendió como esclavos. Canalla genocida, pues durante años lo tuvimos en efigie en un sello de correos de 30 céntimos. ¿Qué huellas quedan en Canarias de aquella conquista? Hay una villa en Tenerife, la matanza de Acentejo. Los guanches eran buenos con la honda y en un barranco descalabraron a las tropas castellanas. Pudiendo aniquilarlos, no se aplicaron a fondo. A Alonso de Lugo le hirieron en la mandíbula. En una segunda batalla, allí mismo, fueron los castellanos de Alonso de Lugo los que masacraron a los guanches, y hasta hoy. Este es un ejemplo de la historia no oficial de España. El autor de este texto es Antonio J. Planells, licenciado en Derecho y Filosofía y Letras, Historia por la Universidad de Barcelona, exprofesor de Historia de España, Protocolo y Ceremonial.